Saludando a nuestros estelares, vamos a comenzar por el ingreso por la derecha con Francisco Ibieta, ingeniero comercial, ex seremi de gobierno del presidente Piñera #1. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenos días. Muy bien, Álvaro Joyce, muy buenos días, con ánimo de empezar este día viernes. Ay, Enrique, ¿cómo estás? ¿Y dónde está don Enrique Inostroza, abogado, socialista? Por la izquierda viene ingresando como una gacela. Enrique Inostroza, muy buenos días. No está Enrique. Yo lo había visto ahí igual lo había visto. en el interno del WhatsApp. A lo mejor fue una ilusión. Sí, fue. Me dio susto. Sí, tuvo algún nivel, algo le pasó. Francisco Ibieta, tenemos dos temas hoy día que son los que marcan la agenda noticiosa. Uno estrictamente local, pero con connotación nacional, ¿cierto? Y el otro es lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, con la aprobación de, en particular, y ahora con despacho al Senado, del retiro del 10% de los fondos de ahorro previsional. El primer tema local dice relación con lo que se comunicó a través de Radio Bio Bio y dice relación con esta filtración del informe del Instituto Médico Legal que establece que la muerte del niño Tomás Bravo de poco más de 3 años descarta lo que se llama en lenguaje forense como causa precisa y necesaria la intervención de terceras personas, y que el niño habría fallecido de hipotermia e inanición. ¿Cuál es la opinión que te merece respecto de este asunto, Francisco Ibieta? Y lo pregunto porque hay un asunto también vinculado con la fe pública. Recuerden ustedes que el único imputado en el caso lo está por homicidio calificado. Entonces, ¿qué pasó con el trabajo del Ministerio Público que finalmente se llega a esta realidad? Hola, Enrique, ya te vemos ahí, pero... Hola. ¿Cómo estamos? A ver, mira, yo creo que es lamentable porque estamos hablando de una situación de una familia que está sufriendo. Entonces, la medida en que existan este tipo de situaciones que distorsionan lo que está pasando, ayer ellos tuvieron una reunión con la fiscal donde tengo entendido que se les comunicó otra cosa distinta. Entonces, la fiscalía en general tiende a funcionar por estos trascendidos y estas filtraciones. Recordemos que también con los casos de las platas políticas y de Penta y de Soquimich también, o sea, estábamos acostumbrados a que funcionaran las investigaciones en base a las filtraciones que se generaban. Y la verdad es que eso no es sano. Habla de una institución que a lo mejor tiene que mejorar sus procesos y que mejorar sus resguardos internos a fin de proteger a las mismas víctimas. O sea, la pobre familia, hoy día, ¿qué explicación se le da? Sí, ¿crees tú, Enrique Inostroza, que este vuelco, por algunos inesperados, por otros no, afecta la fe pública? Porque hay que recordar que el fiscal José Ortiz fue muy tajante cuando se encontró el cuerpo de Tomás Bravo, en el sentido de sindicar como autor del asesinato a su tío abuelo, Jorge Escobar. Tanto es así que se le formaliza por autor de homicidio calificado. Y resulta que hoy día esta filtración que publica Radio Bio Bio da cuenta de que no hay una causa, como le llaman en el lenguaje forense, causa precisa y necesaria, sino que la pericia indica que el pequeño habría muerto de frío y hambre, en el lenguaje común. Enrique. Sí. Yo creo que este es un caso que hay que tratarlo con la máxima pulcritud y exigir que tengamos varias aristas, no solamente porque está involucrado un menor, sino la conmoción pública. Y como tú bien dices, el tema de la fe pública, aquí hay aristas de filtraciones, pero también lo que a uno, más allá de hacer un análisis jurídico del proceso, donde uno tiene no todos los antecedentes, lo que parece muy extraño es que frente a la conmoción que generó desde un primer momento el extravío de este de este niño llamado Tomás, con la cantidad de recursos que se desplegaron por el lugar,
termine siendo la causa de muerte, al parecer, 4 días después de la desaparición, la causa de muerte por inanición e hipotermia. Aparece bien, bien complejo. Eso es por un lado. Y lo segundo es volver a insistir en un principio que es básico en el derecho, que es la presunción de inocencia. Aquí particularmente se adelantaron muchas hipótesis, se hizo una condena pública respecto a una persona, y al parecer los antecedentes que se han ido llegando a la investigación dan cuenta que no hubo intervención de terceros. Entonces, creo que por esa razón hay que volver a resaltar el principio de presunción de inocencia, y en este caso, dado la conmoción, el Ministerio Público tiene que llevar adelante una investigación muy detallada, pero también muy transparente respecto a los resultados con la opinión pública, no solamente con las partes intervinientes del proceso. Yo quiero agregar algo y a propósito de la discusión. En algún minuto se cuestionó que hubiese tanta gente en la búsqueda, porque eso dificultaba las posibilidades también de encontrar al chico. Y parece que eso pasó, porque en el fondo se le empezó a buscar inmediatamente a las horas y lo encuentra, o sea, y se supone que muere 4 días después. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo esa gran cantidad de gente no dio con él antes? O sea, ahí también hay cosas que eventualmente va a haber que evaluar cómo se hizo, por todo lo que representa esta intervención de tantas personas que naturalmente y en forma voluntaria fueron a colaborar. Yo tengo la impresión de que centrar la discusión hoy día, como publica sabes.cl, que el abogado que representa a la madre de Tomás presentaría una acción judicial en contra del servicio médico legal, centrar la discusión en la filtración y no en el asunto de fondo, a mí me parece que puede constituir un error. Ahora, también forma parte de la libertad para elegir qué hacer, digamos, y habrá alguna razón de los abogados para iniciar acciones de esta naturaleza. Pero a mí me parece que el asunto de fondo es el hierro grotesco en la investigación del Ministerio Público. Porque aquí, recuerda Enrique, Francisco, Joyce, auditores y auditoras, que la investigación del Ministerio Público estuvo destinada a demostrar, primero, que Jorge Escobar había asesinado a su sobrino nieto, y en segundo lugar a demostrar que no solo lo había asesinado, sino que también había abusado sexualmente de él. Y ambas cosas, Álvaro, no pudieron ser demostradas y quedaron desechadas por este peritaje del Instituto Médico Legal. ¿Qué es Álvaro, de Jorge Escobar? Yo quiero poner una nota también que podría ser relevante, porque finalmente lo que se filtró es un informe del Servicio Médico Legal. Este informe puede ser considerado o no considerado por la Fiscalía al momento de poder determinar las causas de la investigación. Entonces, hoy día estamos dando como cierto este informe del Servicio Médico Legal cuando puede que a lo mejor la investigación más adelante lo desestime. Entonces hay que también tomar las cosas con calma. Enrique. Yo recomiendo, yo me informé de este caso en un buen hilo por Twitter que publicó Christopher Espinosa. Recomiendo que vayan a la cuenta de Christopher. Aparece muy detallado los distintos pasos para poder entender este caso. Creo que lo que nosotros tenemos que bregar desde el punto de vista del privilegio de tener acceso a un micrófono, a que en este caso sea lo más transparente y rápido, veloz, la investigación que lleve el Ministerio Público, que prontamente se judicialice. E insistir en la importancia de no antejuzgar, no prejuzgar. El principio de presunción de inocencia, que es un principio que nos avala a todos los ciudadanos y ciudadanas respecto a la investigación que realiza el Estado, me parece que es clave para estos casos. Y lo que se tiene que investigar es señalar claramente con plena precisión cuál es la causa de muerte de un niño. No puede ser normal que un niño
de la edad de Tomás desaparezca, se generen esta cantidad de recursos en su búsqueda y termine siendo la causa de muerte la hipotermia, y además si se llega a precisar de que fue 4 días después de la desaparición, claramente significaría una situación inédita y a mi juicio que debería tener responsables. Sí, a mí me gustaría señalar respecto a lo que plantea Francisco, que digamos, el informe del Instituto Médico Legal, si es como sostiene Radio Bio Bio, que yo no tengo ninguna razón para dudarlo, por algo lo publicó, y además si tenía información Radio Bio Bio certera y confiable, estaba obligada a publicarlo, forma parte del deber ser de un medio de comunicación, dar a conocer la información. Ocultarlo o no hacerlo, si tenía la autorización de la fuente, habría sido un contrasentido. Yo quiero decir que el Servicio Médico Legal es quien tiene la responsabilidad como órgano del Estado de determinar la causa de muerte de un occiso en Chile. Es decir, si este es el informe, si es así, y yo creo que así es, la conclusión del Instituto Médico Legal es así. Y ese, digamos, tiene que atenderlo el Ministerio Público y tiene que considerarlo. Entonces yo quiero decir lo siguiente, Enrique, brevemente. ¿Se justifica mantener el cuerpo del niño hasta el otro viernes? ¿Se justifican las diligencias adicionales que anunció la fiscal Marcela Cartagena? ¿Conocía la fiscal Marcela Cartagena la conclusión del informe del Instituto Médico Legal cuando habló con las familias el día miércoles? ¿Sabía que este informe era concluyente en el sentido de que no había causa precisa y necesaria para determinar fehacientemente la intervención de un tercero en la causa directa de la muerte de Tomás? Yo creo que todas esas cosas deben aclararse, porque lo que hay que tratar de cautelar siempre es la fe en las instituciones. Gracias. Y yo creo que eso tiene que aclararse rápidamente. Me parece vital en este caso. Hay mucha gente que está pendiente de esto. Oye, Perdón, termino el tiro, Joyce. No es una decisión que hayamos tomado la rápida de conversar de esto y no del tercer retiro del 10%, porque es un asunto que se vincula con lo que pasa aquí en nuestro territorio. Yo quiero agregar, me permite una cosa, sí. Yo creo que pone un punto, Álvaro, que me parece que es relevante. Creo que desde el Estado, la discusión de Estado, hay que analizar cómo está operando el Servicio Médico Legal. Lo digo por lo siguiente. Esto es un caso. Pero también hay que recordar de que en esta región, hace un par de años atrás, una persona desapareció. Un joven de apellido Mardos. Sí, pues. Y después se determinó, años después de la búsqueda incansable de su padre, de que el cuerpo de ese joven había estado desde siempre en el Instituto Médico Legal. Tienes razón. O sea, ojo, quiero ponerlo, tengo la mejor impresión, los profesionales meran y todo, pero creo que hay que hacer una revisión a propósito de estos temas, respecto de si es necesario generar una modernización, más recursos, qué es lo que hay que hacer para efecto de que este tipo de situaciones no ocurran. Sí, yo voy a insistir en algo que dije antes, que en el fondo a mí me llama la atención la cantidad de recursos que se pusieron en este caso y si va a ser este el resultado, porque cuántas otras familias sufren la desaparición de alguien cercano y no ven la misma cantidad de recursos colocados y más encima, si finalmente se produce este resultado, que muere el chico por inanición, por hipotermia, o sea, por hambre y por frío, y había gente buscándolo, yo realmente me pongo ahí en la duda de qué pasa con esos otros casos que se pierden día a día. A lo mejor también es la oportunidad de revisar que la responsabilidad de la dirección de la investigación penal quede exclusivamente en manos de la Fiscalía, porque los peritos de la PDI, de Carabineros, los que participan, obedecen las indicaciones que les da el fiscal. Y ellos son los que... Alguien direccionó la investigación en un lado, hacia un lado equivocado, porque aparentemente el cuerpo de Tomás, que es una cosa terrible hablarlo así, pero así es, estuvo siempre en la misma parte. Eso tendrá que determinar también el informe, porque yo no tengo claridad absoluta de la data de muerte. Yo no sé, incluso cuando uno lee ahí lo que publica sabes.cl, se deja entrever de que todavía estaría pendiente la determinación de la data de muerte, cosa que no es menor.
Pero bueno, es un tema muy, muy difícil de tocar. Hay mucha gente aquí que está sensible con el asunto. Hay que tener tranquilidad. Francisco Ivieta, en la Cámara de Diputados ayer, 120 parlamentarios de los 150 aprobaron en particular el proyecto de retiro del 10%. ¿Cuál es tu sensación respecto de esto? ¿Crees tú, desde el punto de vista político, que el gobierno tiene piso para recurrir al Tribunal Constitucional y frenar la aprobación del 10%, como pareciera que va a ocurrir? A ver, el gobierno asistió a una situación que se venía planteando hace mucho tiempo. Fue una mayoría abrumadora la que aprobó el 10%, y yo creo, Álvaro, que cometería un gigantesco error si es que va al Tribunal Constitucional sin una alternativa. La única posibilidad que tiene el gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional con piso es que presente un proyecto como el que está planteando Joaquín Lavín, donde sí hay ayuda a las personas. Y hoy día lo que hay que entender es lo siguiente: la gente necesita ayuda y hay que dársela. La mejor manera no es el 10%, no es el retiro del 10%, pero lamentablemente hoy día es la única que está sobre la mesa. Si el gobierno se abre a estudiar otra posibilidad en el corto plazo, en el brevísimo plazo, es posible que cuente con el piso y el respaldo para poder acudir al Tribunal Constitucional. Pero hoy día no tiene ni una posibilidad de hacerlo. Ahí, Francisco, pero el Fondo Monetario Internacional dice que el ideal es que no sean las ayudas de los ahorros ni previsionales ni de los fondos de cesantía, y que el gobierno tendría dinero suficiente para poder... el Estado, sí. El Estado tendría dinero suficiente o podría endeudarse eventualmente para hacerlo. ¿Por qué no pensar en eso? También puede ser, pues sí, también puede ser, porque en el fondo se necesita una alternativa para frenar el 10%, pero tal como está, si no hay, no le queda otra opción que agachar el moño, porque yo insisto, perdió 5 semanas el gobierno. Desde que Lavín presentó su propuesta hasta esta semana, pasaron 5 semanas en que no hizo nada. ¿Enrique? Sí, yo quiero poner el punto en otro tema. Aquí no quiero ponerlo el cálculo político, lo que pasó, porque yo quisiera hacer, de verdad, a propósito de la interpelación que también hace Francisco. Francisco es una persona que tiene sus ideales, que votó por Piñera, pero que está haciendo también casi un tanto un llamado al gobierno. ¿Sí? O sea, aquí no es un tema de cálculo sobre un procedimiento, sino que aquí hay personas en Chile que requieren que el sistema público le dé una solución frente a una situación dramática que están pasando. Y no entiende toda esta discusión, la indicación, el Tribunal Constitucional. Lo que ven es que día a día pasa el tiempo y no tienen una solución. Entonces, creo que en este caso es dable que el gobierno, yo esperaría que haga una cosa, es decir, ¿sabe qué? Aquí hay una mayoría política que se pronunció. Sí, pues. Ayer, política, más de 40 diputados, ¿no?, que avalaron al presidente Piñera, que pidieron a los ciudadanos de sus territorios que votaran por Piñera, dijeron: yo apoyo este retiro, y luego lo que tiene que hacer el gobierno es actuar de una manera práctica, mirando a los ciudadanos, es decir, yo no voy a ir al Tribunal Constitucional y voy a pedir de que rápidamente, así como se ha legislado con rapidez en otros temas. Hace un par de días atrás el Senado legisló un día domingo. Yo esperaría que quizás este domingo se convoque el Senado, termine la tramitación, y esta telenovela, que no es una telenovela política, sino una telenovela que afecta a personas, se termine y le demos certeza. Frente a la incerteza de nuevas variables, de cuándo termina el virus, cuáles son las medidas sanitarias, lo que corresponde es que el Estado dé certezas y abra la billetera para ir en ayuda universalmente de las personas. Yo pediría de verdad eso. Francisco Ivieta, tienes 30 segundos para un cierre respecto de este asunto que claro, te pone en una situación difícil, porque estás haciendo un llamado que interpreta a una parte casi total de la propia coalición de gobierno. Enrique lo dijo, son 40 parlamentarios que dijeron con claridad: aquí hay que hacer algo ahora. Es que, Álvaro, a ver, una cosa es que estemos de acuerdo y otra cosa es que no estemos de acuerdo con el 10%. No estamos de acuerdo, pero lamentablemente no hay otra alternativa. Y lo digo porque no estamos de acuerdo, porque no es lo más eficiente, no es lo más... Hoy día hay 3 millones de personas que no tienen... Que ya no le quedan fondos en la cuenta. Por lo tanto, esas 3 millones de personas que podríamos suponer que son más vulnerables, no van a recibir nada. Por lo tanto, no es
no está enfocado en los más vulnerables este 10%. Va a beneficiar a una clase media que sí le quedan recursos en sus cuentas de AFP. Versus la otra propuesta, que era la propuesta de Joaquín Lavín, donde se beneficiaba a 10 millones de personas. Versus, pero donde también hay mucha lo que gente, tenemos hoy día. Francisco, pero ahí también hay mucha gente que ya tampoco le quedan recursos en el fondo de la Sí, del cesantía. pero la propuesta incluye que los que no les queda hay un fondo solidario que va para ellos también. Entonces, aunque no tenga usted en su seguro cesantía, le llega igual. Bueno, yo creo que esto no da, porque fíjate que el gobierno llegó tarde. Recién mañana, estaba leyendo en el diario, mañana recién se abre este apoyo a este bono a clase media. Vamos a ver, mañana quizás muchas personas van a ir a la página que habilita el gobierno, van a entrar y no van a tener recursos. Entonces, yo creo que esto no da para esperar más, no da, de verdad, el gobierno llegó tarde incluso para poder patrocinar un proyecto, analizar proyectos de Lavín. Muy bien intencionado, lo que requiere es que el gobierno no tiene que ir al Tribunal Constitucional. Muchas gracias, oye, que pasen un buen fin de semana, Enrique, Francisco, Vivieta, nos encontramos. Igual, limpien las canaletas. Yo escuché atentamente... ¿Cuánto llueve? Dijeron que llovía. Sí, desde el domingo en la noche se anuncia ya algunos chubascos. Sí, exacto. Álvaro, yo escuché atentamente la entrevista de Vlado Milosevic y dijo cosas muy interesantes que podríamos tocarlas también la próxima semana porque hay algo que analizar ahí. Bueno, me parece lo dejamos agendado. Un abrazo para ambos, que estén muy bien. Que estén muy bien. También, chao. Muchas gracias.